Hola, ¿todo bien? Soy Federico Larroca y este es un video introductorio a lo que es la economía. Un análisis muy básico, una noción muy básica de lo que es la economía. En primer lugar, podemos definir a la economía como la disciplina que estudia la forma en que las sociedades gestionan sus recursos. Tenemos que entender que los seres humanos vivimos en sociedades y en esas sociedades hay necesidades en sí. Necesidades es lo que un individuo o un grupo de individuos quieren. Entonces, la economía en sí estudia cómo se van saciando esas necesidades en una economía. Vamos a entender en una sociedad, vamos a entender que las necesidades pueden llegar a ser ilimitadas, pero los recursos no son ilimitados, son limitados. O sea, tenemos que entender bien ese equilibrio que hay entre necesidad y bienes. Entonces, eso como otra definición podemos dar que es el estudio de la administración de recursos escasos con el fin de satisfacer necesidades humanas, justamente lo que decíamos. En las sociedades humanas, hay necesidades. Entonces, con esos bienes escasos, con esos recursos escasos, hay que buscar saciar esas necesidades. Por otro lado, quiero hablar de un concepto que son las afirmaciones. Una afirmación es una oración que una persona hace y que hay dos tipos en la economía. Una afirmación normativa y una afirmación positiva. A ver, básicamente la afirmación positiva se dedica solamente a describir algo, ¿no? A decir, bueno, el crecimiento del desempleo afecta a la economía. Ahí no hay ningún tipo de juicio de valor, no hay ningún análisis, solo te estás limitando a describir algo. Ahora, en cambio, una afirmación normativa dice cómo debería hacerse algo, cómo se tiene que hacer algo en la economía. Es decir, por ejemplo, ¿no? El Estado debería reducir el déficit fiscal para poder invertir mejor en otras áreas. Ahí está diciendo cómo debería hacer las cosas el Estado en ese caso. Esa es la gran diferencia entre afirmación positiva y normativa. Una normativa se dedica a decir cómo se tienen que hacer las cosas y una positiva se dedica a describirlas. Vamos a hacer otras distinciones importantes. El capital físico son los recursos naturales. El capital humano son las personas. Las habilidades y los conocimientos humanos en sí. O sea, una idea, todo lo intangible e intelectual es capital humano. Bueno, en las instituciones, como una definición básica, son las reglas del juego o las que dan forma a las interacciones humanas. Es decir, una institución podría ser tranquilamente la FIP, el gobierno en sí, porque el gobierno regula las interacciones humanas. Después, por otro lado, están los trade-offs o trade-offs, que es cuando una persona somete un análisis de costos y beneficios a la decisión que debe tomar. Es decir, cuando uno analiza el costo de oportunidad está haciendo un trade-off, básicamente. Están las variables endógenas, las que un modelo busca explicar, y las variables exógenas, las que el modelo ya da por sentadas. Modelo, eso lo vamos a entender bien cuando hablemos sobre el método científico, que quiero hacer un video específico del método científico. Por último, quiero hablar sobre los principios más básicos de la economía, y estos también los marca Mankiw, que es el autor que tomamos de referencia para este estudio muy básico de la economía en general. El principio básico número 1 es que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Un individuo es una persona, se enfrenta a tomar decisiones, a enfrentarse a una disyuntiva. Una disyuntiva es A o B, es como un dilema, básicamente. Hay veces que son multilemas, o sea, hay más de una elección a tomar, o hay más de una variable, sería como muchas variables al mismo tiempo, eso sería una disyuntiva. Por otro lado, el principio número 2 que vamos a analizar, porque hay varios más, pero el principio número 2 es el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Este es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que me cuesta perder de beneficio que ganaría con hacer otra cosa. Es decir, si yo, no sé, vendiendo celulares gano 500 pesos, si yo vendiese televisores ganaría 1000 pesos, el costo de oportunidad ahí es de 500 pesos, básicamente. Es el beneficio que ganaría en comparar A con B. Eso sería el costo de oportunidad, es el principio número 2, ¿no? Y comparar A con B, el beneficio que sacó haciendo B, por ejemplo. Después, los individuos, este es el principio número 3, los individuos racionales piensan en términos marginales. Un individuo racional es el que analiza o el que hace trade-offs constantemente, y pensar en términos marginales es como, imaginemos una escala, una recta o un gráfico. Si ven los gráficos, es un poquito más. No es analizar en términos bruscos o en términos gigantes. No, es analizar en términos marginales, pequeños, de a poquito. Es mejorar de a poquito. No voy a hacer mejoras de un día para otro increíbles, o no voy a reducir costos de manera bestial. Eso genera muchos problemas. Después,
El principio número 4 habla sobre que los individuos responden a los incentivos. Esto quiere decir que un individuo, como me hace acordar a un experimento de que a un perro le daban una comida si les daba la pata, una comida, una golosina si les daba la pata. Entonces el perro reaccionaba a dar la pata constantemente pidiendo la golosina, o ya esperaba que diera la golosina. Entonces el perro daba la pata por comer la golosina. Eso es responder a los incentivos. Y básicamente los humanos somos así. No hacemos todo por caridad ni por mejorar. Incluso hay gente que por caridad está respondiendo a incentivos que son incentivos sociales. Pero bueno, ese es otro debate. Entonces, los individuos responden a incentivos. Ese es el principio número 4. El número 5 dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Es una teoría económica que básicamente defiende el comercio. No queremos lo que son las autarquías, que básicamente una autarquía significa cuando una economía se administra a sí misma y no comercia con nadie. Después dice que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Ese es el punto número 6. En contraposición a una organización estatal, se dice que usualmente, casi te diría el 90% de las veces, el mercado organiza perfectamente la actividad económica. Pero hay veces que las cosas no van tan bien, entonces es necesaria una cierta interacción por parte del Estado. O sea, no me gusta el tema de los extremos, ni siempre ni nunca. Es como un cierto equilibrio. Pero una gran cantidad de veces el mercado sí lo organiza bien la economía. Por último dice que el Estado, este es el principio número 7, el Estado a veces puede mejorar el resultado del mercado, que viene en relación con el principio anterior. Hay veces que el Estado, no digo que debe, pero puede mejorar todavía más la situación interactuando en el mercado o regulando el mercado. Bueno, básicamente creo que no haría más falta explicar esto. Falla del mercado tiene que ver, por último, ¿no? La falla del mercado tiene que ver con las trabas o la desregulación o la regulación de competencia entre empresas. Puede ser que hay veces que se trate de un mercado imperfecto y que deba perfeccionarse un poco porque sea, por ejemplo, un monopolio. Bueno, pero eso ya iremos en otros videos. Y por una externalidad, positiva o negativa. Positiva tiene que ver con subvenciones a la investigación, que el Estado interviene para mejorar los resultados del mercado, subvencionando, por ejemplo, para la investigación. No sé si hace mucho falta ahí. Y negativa, para evitar, por ejemplo, que empresas contaminen el medio ambiente. Entonces, eso sería un análisis mínimo, pero muy mínimo, de la economía. Pero bueno, con esas ideas pequeñas, creo que ya estaría por hoy. El siguiente video va a ser del método científico. Así que, bueno, nada de eso. Nos vemos y muchas gracias por todo. Chao, chao.